Solo para la diapositiva. No se escucha. Yo sí los escucho a ustedes perfecto. Por favor, doctor. Muy buenas noches a todos, estimados seguidores de este Congreso Intercontinental, distinguidos conferencistas internacionales. El día de hoy tengo el orgullo, el honor, el placer de dejar con ustedes para su conferencia magistral al licenciado Mateo Burgos Llano, desde Colombia, un experto en las ciencias forenses, conferencista internacional, con muchos reconocimientos internacionales, y el día de hoy nos place tenerlo en este Congreso Internacional Intercontinental, y dejo en uso la palabra al licenciado Burgos. Muy buenas noches, bienvenido, gracias licenciado por estar acá y participar en este magno evento. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias ante todo pues por esta presentación. Es para mí muy agradable estar acá como invitado y poder compartir un poco más de los conocimientos para que todos tengamos esa opción de aprender un poco más o de ratificar lo que ya sabemos. Para mí es muy grato y hoy vamos a hablar pues de los temas de la reconstrucción del lugar de los hechos. Vamos a esperar que me puedan colaborar de pronto poniendo las diapositivas para contarles de esto. ¿Por qué la reconstrucción del lugar de los hechos? Porque es algo fundamental y muy importante que se puede utilizar como un elemento material probatorio en cualquier caso. Y no solo eso, lo podemos hacer además, bien sea que haya pasado un mes o que hayan pasado hasta 5 años. Por ejemplo, nosotros en la Agencia de Investigadores, Peritos y Abogados, acá en Colombia, hubo un hecho que reconstruimos que habían pasado ya 5 años. Fue un hecho incluso que se puede decir popular acá en Antioquia, en el departamento de Antioquia, porque fue con una persona extranjera. Estaban involucrados 2 personas extranjeras. Por este hecho fue que tuvimos un reconocimiento en su momento. Entonces vamos a hablar del lugar de los hechos, la importancia del lugar y cómo hacemos o qué tenemos que tener en cuenta para el lugar de los hechos, para hacer esa reconstrucción. Si me pueden colaborar con la segunda diapositiva, por favor. Vamos a hablar en este caso, del Código de Procedimiento Penal acá en Colombia. Cada uno sé que maneja unas leyes diferentes o los ubican en números diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a decir la ley de acá que nos faculta a nosotros para una reconstrucción de un hecho, ¿cierto? Entonces,
podemos pasar a la segunda. Este es el Código de Procedimiento Penal de Colombia. Lo podemos pues ubicar ya también en el de cada uno de ustedes. Y vamos a empezar con el artículo 213, que primero es la inspección del lugar de los hechos. ¿Qué es la inspección de un lugar de los hechos? Es cuando llega la policía judicial de cada país, el ente, en este caso público del Estado, porque esa es una función solo del Estado. En ningún país lo pueden hacer personas que no pertenezcan a la policía judicial, y habla que ellos son los que van a hacer toda la inspección de ese lugar. Entonces ellos son los que van a llegar a asegurar el lugar, son los que van a buscar los elementos materiales probatorios, son los que van a hacer los planos topográficos del inicio, son los que también van a tomar las fotografías para luego meterlas en el álbum fotográfico. Si quieren podemos bajar a la otra, por favor, a la otra diapositiva, que es el artículo 4. Ese artículo 4 habla de la igualdad. Estamos hablando de Colombia, del Código de Procedimiento Penal en Colombia, pero sé que en México y en otros países también tienen una similitud las leyes en este sentido. La igualdad es que todos tienen la igualdad de armas para una defensa correcta e idónea. ¿Por qué lo nombro acá? Porque bien saben, yo ya soy investigador privado después de trabajar un tiempo con el campo público, y llevo 8 años en esto. Es muy importante que nosotros conozcamos sobre la igualdad, sobre esa igualdad de armas que tiene la defensa para mostrar esos elementos materiales probatorios, entre los que se encuentra la reconstrucción del lugar de los hechos. Entonces, si me pueden colaborar con la otra diapositiva para irles explicando ya qué vamos a hacer. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando vamos a ingresar y hacer esa reconstrucción del lugar de los hechos? En la otra, por favor, acá vamos a hacer los ítems, los más básicos, los principales, los que necesitamos nosotros pedir o solicitar para hacer una reconstrucción de los hechos viable, para que se dé y para que sirva como elemento material probatorio. Primero, es tener una dirección o las coordenadas exactas donde ocurrió ese hecho. Segundo, hablamos de una hora exacta del hecho. Entonces, por ejemplo, podemos decir que este hecho pasó a las 22 horas. Recordemos que es muy importante ponerlo en hora militar, utilizar la hora militar en estos casos, porque ya ha pasado que en varios informes ponen, por ejemplo, 9 de la noche y se les olvida poner el PM, lo dejan solo con el número 9:00 horas. Y esto incurre en una falla que se puede ver entorpecido al momento de pasar esta reconstrucción como elemento material probatorio. Por eso es muy importante que la hora vaya en hora militar. Otro ítem, que es el tercero, es tener en cuenta el día de los hechos y en qué estado se encontraba climático. ¿Por qué? No en todos los hechos se necesita saber esto, pero por ejemplo, en un incidente de tránsito es muy importante determinar si cuando sucedió, por ejemplo, el piso estaba seco, estaba húmedo, si había neblina, si de pronto la visibilidad era muy nula. Entonces, ahí es muy importante saber en qué estado climático sucedieron esos hechos. El cuarto punto, aliarnos con el topógrafo, mirar el plano topográfico, porque de esa manera vamos a poder poner en su punto exacto con medidas cada objeto, cada elemento que se está pasando de prueba. Cada elemento de prueba, entonces, sabemos cómo se ubica. ¿Por qué? Por la topografía, por ese plano topográfico. El otro ítem es el álbum fotográfico. Este también es muy importante. Recordemos que cuando nosotros hacemos una reconstrucción de un hecho, es hacer todo lo posible porque sea idéntica y similar a la que ocurrió, bien sea hace 4 meses o la que ocurrió hace 5 años, que pueden variar algunas cosas, claro, por los años, pero la idea es hacerla lo más idéntico posible. Entonces es muy importante que las fotos nos hablen a nosotros, que somos los que vamos a reconstruir el hecho, cómo se encontraba la habitación, cómo se encontraba el cuerpo, la víctima, cómo se encontraba ese lugar,
cómo estaba esa topografía en ese momento de ese hecho, ya que esto es lo que nosotros tenemos que hacer cuando lleguemos a esa dirección o a esas coordenadas exactas. El otro es analizar la confesión o no confesión, perdón, analizar el testimonio, porque no es confesión, sino testimonio de los testigos, porque ellos son pieza clave para la reconstrucción. ¿Por qué? Gracias a los testigos podemos poner, bien sea al mismo testigo en el lugar, él nos va a decir dónde se ubicó o cómo vio el lugar, desde qué punto lo vio. Entonces es muy importante leer ese testimonio. Otra cosa muy importante que es con los testigos, que mientras se puedan desplazar a ese lugar del hecho, es llevarlo con nosotros y decirle, listo, señor testigo, ¿usted dónde se ubicó? Y él mismo nos va a mostrar. Y el plano topográfico nos debe mostrar también las ataduras que hay o los puntos de amarre que tenemos en cada elemento material probatorio. Si quieren, podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Y bien, ahora sí, bienvenidos al hermoso mundo de la reconstrucción de los hechos. Acá, si quieren, podemos quitar las diapositivas. Me van a observar a mí que les quiero mostrar una reconstrucción de un hecho para explicarlo mucho mejor. Entonces, para mí es un gusto que todos nos estén escuchando en las diferentes plataformas. Los voy a invitar al maravilloso mundo de la reconstrucción. Es lo que hacemos en los dos campos, tanto público como privado, pero sobre todo en el privado. Ya que bien saben, en el privado no podemos ingresar en el momento que ocurrió el hecho, sino que nos toca esperar que haya pasado todo ese hecho para nosotros poder ingresar. Entonces, los quiero invitar a este mundo. ¿Qué les parece si me siguen y les voy a explicar de manera más real que lo pude hacer en cuarentena? Bienvenidos. Bueno, acá vamos a ingresar en lo que es un hecho. Esto es un lugar sagrado para nosotros porque acá no podemos alterar nada. Sigamos por acá. Dicen que esto fue un homicidio o un presunto homicidio, el cual vamos a reconstruir en un tiempo que será de 3 meses. Acá podemos ver que se encuentra la víctima, podemos ver los numeradores que ya nos pusieron los colegas de policía judicial con cada elemento material probatorio. Entonces, como bien ustedes pueden observar, van a ver dónde quedó cada elemento material probatorio para de esta manera poder reconstruir el hecho lo más exacto posible y de esa forma poderlo presentar como un elemento material probatorio. Recuerden que como es una reconstrucción, acá podemos desmentir o dar virtud al testimonio de un testigo. Podemos también ver si lo que nos está mostrando las imágenes y el plano topográfico corresponde. Esto también es muy importante en el ámbito de la balística forense, cuando hacen todo lo que son trayectorias. Nosotros, en este ámbito de la reconstrucción, vamos a reconstruir esto. Podemos hacer de cuenta y todos nos vamos a imaginar que ya van a pasar 3 meses de este hecho, de este posible homicidio que estamos viendo acá. Cuando pasen esos 3 meses, nosotros vamos a ser los encargados, los investigadores encargados de hacer una reconstrucción. Entonces necesito que observen muy bien todo como está. Es un lugar cerrado, es una habitación, es un primer piso. Se dice que el hecho ocurrió a las 22 horas, entonces hay que tener en cuenta eso. Es un cielo despejado. Lo encontraron con la luz prendida, una ventana abierta, un poco de desorden en la cortina, y este hecho ocurrió el día 20 de julio de 2020. Entonces, ahora los voy a invitar a que me acompañen a la oficina de nuevo. Allá vamos a recepcionar este hecho. Nosotros nos vamos a hacer cargo de este hecho. ¿Para qué? Para una reconstrucción. Entonces, los invito de nuevo
que vamos a hablar más sobre la reconstrucción de los hechos, ya vieron todo el hecho, ya vieron cómo quedó el hecho. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como investigadores? Esperamos que nos llegue la noticia criminal, esperamos que nos llegue todo lo relacionado con el hecho. Recordemos, muy importante tener hora exacta, dirección exacta, o las coordenadas siendo pues que sea en campo abierto, en un terreno que no tenga dirección, tener los planos topográficos y el álbum fotográfico. Con esto podemos empezar una reconstrucción de los hechos de una manera viable y confiada para pasarlo como elemento material probatorio. Recordemos que si no tenemos estos datos, también la viabilidad de la reconstrucción se puede ver afectada, ya que nos pueden preguntar que si sabíamos la hora exacta y de pronto si no la tenemos puede afectar al caso. Entonces, en este caso tenemos lugar cerrado, una habitación, primer piso. Observaron lo que en los numeradores lo que podían ser elementos materiales probatorios, una cortina como un poco reblujado, desordenada, como decimos en Colombia, y una ventana abierta. Hora, 22 horas. ¿De qué día? Del día 20 de julio del año 2020. Después de todo esto, ya sí viene, ahora sí, la reconstrucción del hecho que les voy a mostrar en este caso. Recuerden que tenemos un testigo que fue el que avisó a la autoridad competente que había un cuerpo en una cama. Entonces los voy a invitar a que hagamos la reconstrucción juntos y podamos ver qué papel tan importante tenemos cada uno en este ámbito de la reconstrucción. Sigan por acá. De nuevo está la misma habitación. Recordemos que tenemos que tener en cuenta el lugar. Está la misma habitación. Se hizo lo mismo. Se pusieron las pastillas tal cual como nos los mostró la fotografía que tuvimos en el álbum. Se pusieron los elementos materiales probatorios que se habían marcado. Se tratan de hacer lo más idéntico posible, como lo ven acá. Se trata de poner la cortina tal cual como se encontró el día de los hechos. Recuerden que pasó 3 meses del hecho. Incluso se puede hacer hasta de 5 años como la que hicimos nosotros acá en Colombia. Y ya, pues la cama vacía. ¿Qué vamos a hacer? Cada investigador de mi equipo va a tener una labor, va a tener que ayudarnos a recrear ese hecho. Entre ellas está la investigadora número 1 que nos va a ayudar ¿con qué? Con la persona que estaba en la cama. O sea, en este caso, sería la persona que falleció en este favor. La vamos a ubicar. ¿Cómo la estamos ubicando? La misma manera que sea del eco y de la topografía, la estamos ubicando de la misma manera. Tratamos de hacerlo lo más exacto. Recuerden que cuando hablamos de topografía, hay unos puntos de amarre. Esto nos va a ayudar a establecer en qué punto exacto estaba, ya que las medidas no varían si el sector o el entorno era igual. También, como sabemos que había un testigo, vamos a llamar a ese testigo a que nos muestre dónde se ubicó. Entonces, acá debemos tener otro investigador que nos va a ayudar de testigo. Si pueden llevar al testigo real del hecho, excelente, sería muy bueno. Pero si no, usamos un investigador. Entonces, acá va a pasar el testigo. Y el testigo nos va a mostrar cuál fue su reacción y dónde se ubicó. Acá miramos que él nos está mostrando que él observó el cuerpo, observó la ventana y quedó ahí, en la puerta. Y eso mismo, ¿con qué descartamos eso? Con el álbum fotográfico y con el plano de planimetría, miramos acá. Entonces ya ubicado toda la escena, como las pastillas, como el arma corto punzante en este caso, la botella, las manchas de sangre en la camisa, podemos dar un informe judicial. ¿Qué se basa el informe? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? También vamos a tomar fotografías nosotros de la reconstrucción. Si lo podemos hacer de manera de video, también se hace también un plano topográfico
de la reconstrucción y se pasa todo esto a cadena de custodia y va a ser un elemento material probatorio necesario para desvirtuar o para afirmar si los hechos pasaron de esa manera, ya que si el testigo, por ejemplo, usa gafas, tiene algunos problemas de audición, puede esto influir en su testimonio, sobre todo si hay poca luz, si de pronto era una noche nublada, si estaba afectado el campo visual porque donde él se paró al principio lo tapaba una pared, un poste. Entonces, eso es lo importante de nosotros hacer el paso a paso. Si tenemos estos puntos claros, de seguro la reconstrucción del hecho va a ser lo más exacto y lo más preciso posible. Les recuerdo, acá estamos con el material desde casa, estamos cuidándonos también en esta cuarentena. Les quería mostrar de una manera más lúdica cómo podemos hacer la reconstrucción. Es coger exactamente todo lo que tenemos como información, porque de pronto no estuvimos en el hecho nosotros, y hacerlo igual, tratar de que esté el espejo donde tiene que estar, tratar de que esté la misma cantidad, en este caso de almohadas, de cobijas, tratar de que estén las pastillas, el arma cortopunzante, de que esté la botella de agua, de que esté la camisa. Esto es una reconstrucción de un hecho. Entonces, espero esta información haya sido de mucho valor para ustedes. Les quería decir que nosotros en la reconstrucción de los hechos hemos ya sacado más de 30 casos exitosos. Entre ellos, les recuerdo el que hicimos de esta persona extranjera con 5 años que pasaron. Logramos hacer una reconstrucción lo más exacto. Cambiaron varios factores, como la casa la remodelaron. Entonces, todo eso igual iba en un informe. Se cuenta que la casa se remodeló, pero que tenía el mismo cuarto. Ya de pronto sí tenía puerta que antes no tenía. Cambiaron obviamente los que vivían en esa casa, pero logramos incluso buscar testigos que presenciaron el hecho y hacerles otra entrevista. Entonces esa es la importancia de una buena reconstrucción de los hechos, y pues espero que haya sido de mucho valor esta información. Quedo atento a todas las preguntas que tengan para responderlas de la mejor manera. Volvemos, nos toca, estoy trabajando literal desde la casa y dándoles a ustedes de la manera más didáctica para que sepan que es un lugar de una reconstrucción de un hecho. Recordemos que es muy distinto el lugar de los hechos a una reconstrucción de los hechos. Como pudieron ver, el lugar tenía ya los numeradores, estaba ya por policía judicial, estaba por el ente o fiscalía, en este caso en Colombia también, o policía federal, lo que sea en cada país, pero en realidad la reconstrucción de los hechos habla el mismo idioma en todos los países. Hora, coordenadas o dirección exacta, plano topográfico, álbum fotográfico, clima, estado del clima, sobre todo para incidentes de tránsito o cosas que ocurran en el exterior, no en campo cerrado. Entonces, muchas gracias por estar acá y quedo atento a todas las preguntas. Doctor, licenciados, ¿me pueden decir qué necesitan saber, qué dudas tienen? Ahora vemos acá en la transmisión, Mateo. Ya te las va a decir el doctor Urrutia. Perfecto, quedo atento a todo. Gracias, Mateo, por la excelente disertación, y qué interesante poder ver ahí sí que en vivo y en directo lo que es una reconstrucción de hechos. Yo considero que en este tema tenemos que ser mucho más acuciosos que presenciar la escena del crimen o el lugar de los hechos o sitio del suceso, ya que hay un
Hay un experto que dice que conforme el tiempo pasa, se pierde la realidad. ¿Qué nos puedes decir contraviniendo, no contraviniendo, pero como haciendo eco de este principio, que conforme el tiempo pasa, se aleja la verdad? Eso es muy cierto. No que tanto que se aleje la verdad, pero sí que se complica la búsqueda de esa verdad. Porque el caso que más nombro acá es el de 5 años, porque la verdad ha sido la reconstrucción con más años que nosotros hemos hecho. Entonces hablo pues desde lo real, desde lo que yo he vivido en campo. Sí se pierden muchas cosas, se pueden pasar por alto muchas. Como les dije, la casa ya estaba reformada. Puede que ya ni siquiera lo dejen entrar a ese lugar. O sea, pueden que ya no tenga ingreso como investigador a ese lugar porque ya pasaron los 5 años. Entonces, estoy de acuerdo con que se pierden muchas cosas, pero creo que lo hace más difícil o más complicado llegar a esa verdad, pero siempre va a estar la verdad. Que toque hacer más trabajo, sí, efectivamente, y se recomienda, claro está, que se haga lo más pronto posible, como en cualquier caso, que entre más ágil sea la búsqueda de soluciones, pues la verdad está, por decirlo coloquialmente, más fresca. Entonces, respeto pues la opinión, porque incluso eso hay una frase que no la tengo todavía en la cabeza, pero es de criminalística, y dice que el paso del tiempo es la verdad que huye, algo así es en el contexto. Yo pienso que no huye del todo, pienso que queda más complicado o hay que hacer otro trabajo más arduo para búsqueda de esa verdad, contestando a esa pregunta. Sí, ¿qué nos puedes hablar de los principios de la criminalística, por ejemplo? Es yo considero que el trabajo que tú estás exponiendo tiene cierto grado de complejidad con respecto a la presencia física del procesamiento de una escena. Por ejemplo, los principios de la criminalística, el principio de intercambio, el principio de la lógica, todos esos principios, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo pueden irse desarrollando? Tenemos los 7 principios de la criminalística. Hablando ya en tema de reconstrucción, en esos principios, por eso es tratar de hacerlo lo más exacto. Bien sabemos que una reconstrucción nos sirve más que todo para mirar que los hechos sí hayan sucedido como los están diciendo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Por ejemplo, lo que yo les explicaba, el principio de la veracidad del testimonio se basa en también saber ese testigo si era idóneo o no, como por ejemplo lo que les explicaba, si usaba gafas, en el lugar que lo ubicaron, ¿será que sí podía ver el hecho como él dice que lo vio? ¿Podría describir tan exacto la persona que nos está diciendo que es la que hizo el hecho, la que hizo ese homicidio? Entonces, esos principios no es que se violen, pero sí se tienen que argumentar de otra manera. ¿Cómo? Haciendo la reconstrucción, mostrándolo en fotografías y, por ejemplo, yo parándome como defensa, un ejemplo, es decir, señor juez, en este caso hicimos la reconstrucción que usted puede ver en video y vemos que el testigo en el ángulo que estaba, o que él nos dice que estuvo, no pudo haber visto a esta persona hacer el hecho, o al menos no la pudo haber dado esa descripción tan exacta en ese momento. ¿Por qué? Le afectaba la vista. Fuera de eso era un lugar donde había mucha niebla y fuera de eso había un árbol que bien lo cita en la topografía, porque los árboles se citan en la topografía. Él estaba cubierto por ese árbol. Entonces, no es que se violen los principios, toca demostrarlos de otra manera y ahí sí va, como se dice, en la astucia del investigador al mostrar eso como elemento material probatorio. Ahí respondí como la pregunta que tenían. Sí, gracias. Hay muchos comentarios positivos, muchas felicitaciones a tu persona por la disertación y por ser tan práctico, que la criminalística es la práctica. La criminalística es la práctica y tú bien ahora nos hiciste volar y correr a esa escena que nos montaste
Qué interesante, muchos comentarios positivos por ello y agradecimiento a tus conocimientos. Hay algo interesante que de entre las preguntas, por ejemplo, en este Congreso Intercontinental tenemos la dicha de estar siendo vistos en muchos países de Latinoamérica y Europa, que es un verdadero honor y orgullo poder estar al frente de este Congreso. Algo que nos pregunta que en Guatemala, por ejemplo, te lo comento, acá existe el Ministerio Público, es el ente rector de la investigación criminal en Guatemala, el ente acusador, y es quien en primera fase, digamos, hace el procesamiento de la escena del crimen o lugar de los hechos. En el caso de Colombia, ¿nos puedes explicar, por favor? Es una duda que a muchos de nuestros seguidores está surgiendo. ¿Cómo tú ingresas al caso y a personas para que seas acreditado, digamos, y que tu reconstrucción de hechos paralelamente a la hecha por el Estado tenga también ese valor y sea una prueba que puede llegar a un debate y a una sentencia? Claro que sí, muy buena pregunta. Tenemos dos campos, que es el campo público y el campo privado, que en este momento me encuentro yo como investigador judicial. Entonces, el campo público está por lo que es policía judicial o fiscalía, que son los que ustedes ven. La fiscalía es los que ustedes ven de pronto en los periódicos o en la televisión colombiana, que dice CTI, Cuerpo Técnico de Investigación. Ellos son los que están avalados por el Estado para ingresar a ese lugar de los hechos en el momento. Son los que reciben la llamada y van a ese lugar, ¿cierto? Como primer ente judicial, bien sea policía judicial o bien sea fiscalía. Esos dos entes acá en Colombia. ¿Qué hacemos nosotros en el campo privado? ¿O cómo nos acobijamos nosotros? Primero, desde que entró la ley 906, que nos faculta a nosotros los investigadores privados o a la defensa, sobre todo, a eso que les decía yo en la diapositiva, la igualdad de armas, una igualdad de defensa. Entonces dice así que cualquier persona involucrada en un acto o en un hecho que lo esté llevando a perder la libertad o esté envuelta en un proceso penal, puede acudir a cualquier profesional del área que esté acreditado. ¿Cómo se acredita acá en Colombia? Se acredita con el diploma de estudios, bien sea estudios técnicos, estudios tecnológicos o estudios profesionales. De cualquiera de estas tres acreditaciones ya te hace investigador judicial, que sea avalada por el Ministerio de Educación, es lo más importante. O sea, no sirven cursos ni nada, no, te sirve que esté avalada. Una vez la familia o la defensa nos hace la llamada a nosotros, la recepcionamos, hacemos una entrevista. En esa entrevista nos dan todos los documentos que les decía, todo el proceso, la hora, cómo ocurrió, los testigos, nos pasan los videos de las audiencias y ya las subo. Y nosotros trabajamos con el abogado. ¿Qué hace el abogado? Hacemos una orden de trabajo. En la orden de trabajo se describe exactamente qué funciones vamos a tener nosotros, los investigadores judiciales. Esa orden de trabajo no la firman. Una vez ya tenga esa firma, yo estoy avalado por mis certificaciones, por mis estudios como investigador del caso. Ahí ya soy nombrado investigador judicial de ese caso. Entonces, con esa orden judicial, yo puedo ir y decir, buenas, llego a la dirección de la casa donde ocurrieron los hechos, la muestro, explico para qué es, qué se va a hacer y nos dan entrada a ese lugar. Y así mismo hacemos toda la reconstrucción, teniendo en cuenta que tenemos que hacer siempre sin violar la cadena de custodia y todo esto para que lo puedan ingresar como un elemento material de prueba. Sí contesté la pregunta como la formularon. Sí, totalmente. Era una duda que surgía en nuestros seguidores, los que lo están presenciando, porque en muchos países, por ejemplo en Guatemala, como te decía, el Ministerio Público, y si se hace
digamos, un peritaje a ese procedimiento, o el criminalista en Guatemala, por ejemplo, el criminólogo en Guatemala, dentro del proceso penal y el derecho procesal penal, ingresa como un consultor técnico, pero digamos específicamente para la expertise técnica científica de un tema en particular, la explicación, por ejemplo, de una técnica de criminalística, balística, dactiloscopía, grafología, documentoscopía, accidentología, pero digamos, participar él en montar en lo privado esa escena adherida, digamos, al proceso como está en tu país es interesante y es algo de vanguardia, porque en realidad siempre en criminalística se maneja lo dubitado con lo indubitado. En este caso no tenemos duda de lo que el ente rector del procesamiento de la escena del crimen hizo, y nosotros vamos sobre esa base, vamos a hacer nuestro peritaje. Excelente. Voy a ver si hay alguna otra pregunta. Claro que sí. Todos te están felicitando. Muchas gracias. Por tu exposición tan apegada a los hechos. Sí, yo siempre he pensado que la criminalística es muy bonita en los salones, pues aprender en los salones es muy importante, sí, sobre todo las leyes, porque en cada país, como lo decía el licenciado, sí manejamos leyes diferentes. Acá la 916 pues nos acogió a nosotros en sí como para hacer un trabajo más amplio, pero para eso están bien los salones. Pero yo pienso que la criminalística sí cambia mucho cuando uno ya está en campo de acción. Les cuento algo rápido. Yo soy perito en dactiloscopia, soy titulado, certificado, pertenezco a la Corporación Científica Internacional de Dactiloscopía. Y yo recuerdo que la primera vez que yo cogí una mano para hacer una reseña, me temblaba todo, literal todo, porque es muy distinto cuando uno está haciendo la reseña o la reconstrucción en la universidad o en el ente que los esté capacitando, a cuando uno ya se enfrenta en la vida real a eso. Entonces los invito a que practiquen mucho, a que lo hagan lo más real posible desde sus casas. Miren que en cuarentena nos adaptamos. Si hay gente conectada que ya sabe cómo son mis conferencias en vivo y en directo, sabe que yo soy muy explicativo, muy visual de qué hacemos, porque es la realidad. Siempre trato de enseñar con los casos que yo he llevado, con la realidad a la que yo me he enfrentado, porque en las aulas nos explican algunas cosas y en la realidad nos cambian. Entonces, quedo atento si hay más preguntas. Sí, quizá parecida o complementaria a la que te había realizado. Me preguntan acá, por ejemplo, tú para hacerte parte del proceso, con quien te entrevistas tú es con el abogado del quien te contrata, digamos, y él te presenta oficialmente ante el Ministerio Público, digamos. Así es. La primera entrevista que tengo o el primer llamado, bueno, lo puede hacer el cliente o el abogado defensor, el abogado que nos esté buscando. Incluso les voy a dar un dato. Acá en Colombia también podemos ser parte sin pertenecer a la fiscalía, podemos ayudar a la fiscalía. Nos pueden contratar como peritos expertos en una materia o como apoyo. Entonces nos hacen un acta. Ahí ya seríamos de la fiscalía. Pero a la pregunta de cómo lo hacemos los investigadores privados o el campo privado es, una vez nos entrevistemos y vayamos a retomar el caso, digamos, sí, está en nuestras manos, en nuestra pericia, nos entregan lo que yo les decía. Todo lo que vamos a hacer debe ir firmado. Entonces el abogado nos presenta ante el juez y dice, mire, señor juez, señor fiscal, él es el investigador Mateo Burgos con número tan de identificación, sus actas de grado lo certifican, le muestran nuestra hoja de vida, es muy importante que la tengamos, y él nos da el aval. Ya entonces ambas partes, y el fiscal y el juez, ya saben quién es el investigador a cargo. ¿Con qué? Con la orden de trabajo que nos dé el abogado. Muchas gracias, Mateo.
¿Cuál específicamente? Gracias por tu exposición, gracias por esta conferencia muy real, y el público que estuvo presente en este congreso el día de hoy te felicita. Igual nosotros como organizadores de este evento, muchas gracias por tu conferencia. Buenas noches a nuestros seguidores, buenas noches a nuestros conferencistas. Y Mateo, muchas gracias por tu participación. Quedamos en comunicación. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos, gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches para todos. Igual, si tienen alguna duda nos las pueden dejar en redes sociales, que vamos a estar contestando, y es un placer poderles mostrar el maravilloso mundo de la reconstrucción. Muchísimas gracias, Mateo y doctor, por habernos ahí moderado la actividad el día de hoy. Saludos allá a Chile, al licenciado Jorge Aguirre, que nos acompaña, al profesor Ramón Sotelo de Argentina, al doctor Alduviera Albarracín de Colombia, que nos acompañaron en esta ventana académica. Nos despedimos ahí haciéndole la cordial invitación para que el próximo miércoles nos acompañen a la 10ª sesión de este congreso. Ya estamos llegando a la mitad del congreso. Recuerden ustedes que son 20 sesiones. El día miércoles va a estar el magíster Eduardo Bieber de la República de Paraguay con el tema neurocriminología, por lo cual les invitamos a que formen parte de esta 10ª sesión. Sin más que agregar, pues que pasen feliz noche y gracias por habernos seguido. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.